El método audiolingual. La imagen de una clase de estudiantes de idiomas con auriculares y confinados en los estrechos cubículos de un laboratorio de idiomas capta la confluencia del método científico, la innovación tecnológica y la lingüística estructural que dio origen al audiolingüismo. Pero, ¿era tan malo como parecía? Antecedentes. Para aprender una nueva lengua hay que establecer oralmente los patrones de la lengua como hábitos subconscientes. De este modo, se proclamó a bombo y platillo el principio fundador del método que se conocería como método audiolingual. Robert Ledoux se interesó por la lingüística contrastiva, que estudió en el English Language Institute de la Universidad de Michigan bajo la dirección de su director, el lingüista estructural Charles Fries. En aquella época se hacía un gran esfuerzo por desarrollar programas intensivos de aprendizaje de idiomas como parte del esfuerzo bélico. Se contrató a respetados lingüistas como Leonard Bloomfield para que asesoraran sobre el problema. Fries y Ledoux aceptaron el reto, aportando cada uno su experiencia única a la empresa. Fries su interés por las estructuras o patrones de las lenguas y Ledoux su convicción de que eran las diferencias entre las lenguas la causa de las dificultades de aprendizaje. De sus esfuerzos colectivos surgió el método audiolingüe, llamado así porque un nombre anterior, el método auditivo oral, era difícil de pronunciar. El método audiolingual se generalizó en los años 50, sobre todo en Estados Unidos. Alcanzó su punto álgido a mediados de los 60 y luego prácticamente desapareció sin dejar rastro, para volver en los últimos años en forma de aplicaciones de aprendizaje adaptativo. ¿Cómo funciona? Para que los adultos de habla extranjera aprendan inglés, deben, entre otras cosas, aprender a responder y a emitir las señales mediante las cuales una lengua transmite sus significados estructurales. Los materiales más eficaces para este aprendizaje son los que se basan en un análisis descriptivo preciso de los patrones estructurales, como la imitación, es decir, la mímica, y la memorización eran prácticas prototípicas. El método se denominaba a veces método Mimen. Solo más tarde se recurrió a los avances de la psicología conductista para apoyar la formación de hábitos. Pero incluso antes de que el estímulo de respuesta refuerzo se convirtiera en el nombre del juego, la actividad que definía el método audiolingual era el ejercicio de práctica de patrones. Los avances tecnológicos, incluido el laboratorio de idiomas, harían que esta práctica aún más mecánica, pero al menos liberaría al profesor de una necesidad de convertirse en un maestro de ejercicios. ¿Funciona? En el plano teórico, el método audiolingüe sufrió muchos reveses. Para empezar, el análisis contrastivo, por ejemplo, entre el español y el inglés, no predijo muchos de los errores que suelen cometer los alumnos.
lo que sugiere que los errores no son necesariamente malos hábitos. Y luego vino el célebre ataque de Noam Chomsky a los fundamentos del conductismo, que parecía confirmar lo que muchos metodólogos habían sospechado desde el principio, que la imitación por sí sola no puede explicar la creatividad lingüística. En ningún momento los alumnos deben repetir como loros frases sin sentido. Para nosotros, aprender es un proceso de pensamiento. La variedad hace que la clase sea interesante. Los ejercicios intensos deben ir intercalados con otras actividades como práctica de tablas, conversación controlada, juegos lingüísticos, pruebas, etc. Probablemente la mejor manera de practicar una lengua extranjera es utilizarla comunicándose con los demás. Por tanto, los profesores deben dedicar tiempo a la práctica orientada al significado. Sin embargo, el énfasis en el aprendizaje preciso en pasos incrementales antes de permitir la práctica orientada al sentido, así como el estricto racionamiento de la entrada de vocabulario, pusieron un fuerte freno al desarrollo de la fluidez. ¿En qué nos beneficia? Los audiolingüistas de la vieja escuela pueden animarse con los avances en la teoría de la adquisición de segundas lenguas, que sugieren que sí, factores ambientales como la exposición a patrones frecuentes influyen en el aprendizaje. Las denominadas teorías basadas en el uso, que se basan en el modo en que las redes neuronales se refuerzan mediante patrones de entrada, suenan muy parecidas al conductismo antiguo. Además, parecen reivindicar la práctica repetitiva para contrarrestar hábitos arraigados en la primera lengua. Además, los avances de la lingüística de corpus han reforzado la idea de que la lengua tiene unos patrones complejos y unas fórmulas extraordinarias. Esto sugiere que la memorización de ejemplos prototípicos de patrones y también de trozos de fórmulas comunes puede beneficiar tanto a la fluidez como a la adquisición de la gramática. Es hora de recuperar el laboratorio de idiomas.